Hechos capítulo 1, verso 1 al 11 leemos en esta tarde para iniciar nuestro sermón de este domingo. Dice la palabra de Dios, Hechos 1, verso 1 en adelante hasta el verso 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das en tu gracia y misericordia de reunirnos, de congregarnos y de aún más importante, escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que en esta hora tú me bendigas y me ayudes a poder proclamar tu palabra de forma fiel y exacta. Que no sean mis opiniones ni mis dichos, sino tus palabras y tus dichos. Que reprendan, exhorten, corrijan o instruyan a mis queridos hermanos. Que ellos puedan ser edificados a la imagen de tu Hijo amado, Jesucristo. Señor, te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, como saben, hermanos, estamos en una serie llamada Los Estados de Cristo. Y los estados de Cristo se conocen como dos en particular: el estado de humillación y el estado de exaltación. En el estado de humillación hemos estudiado los conceptos de la encarnación, los padecimientos y muerte de Jesús, y también hemos visto el concepto de la sepultura. Y también aprovechamos esa ocasión para tratar de entender aquello que dice el credo de los apóstoles acerca de el descenso a los infiernos. Ahora bien, ese era el punto final del concepto de la humillación. Aún incluso en la humillación de su sepultura se pueden ver algunas gotas o vestigios de la gloria de Cristo, de la exaltación de Cristo. Por eso que muchos se debaten si debemos considerar ese último evento también como humillación y no también como exaltación. Recuerden que varias profecías de honor fueron cumplidas en su sepultura, como aquella que, aunque estaba destinado a ser enterrado en un lugar específico para los ladrones, para los desechados, fue enterrado y sepultado en un lugar de honor y privilegio, tal como lo profetizaba Isaías. Ahora bien, el concepto de exaltación en lo que hemos estado desarrollando durante esta serie inicia desde su resurrección
al tercer día, la cual estudiamos la semana anterior. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando el concepto de la ascensión de Cristo. Y probablemente sea la primera vez que usted escucha un sermón acerca de la ascensión de Cristo, ya que esto es un tema que, aunque tiene relevancia en la predicación del Evangelio del libro de los Hechos, muchas veces se toma como algo de segundo plano. Y no hablo solamente de la condición espiritual de la iglesia en Panamá en particular, sino históricamente, en toda la iglesia, la historia de la iglesia, ya que hay que ser realistas. El concepto de la crucifixión y el concepto de la resurrección tienen un lugar casi único y un lugar de preponderancia e importancia quizá mayor para la iglesia cristiana. Y la ascensión a veces termina quedando en segundo plano. Así que en esta tarde, mi expectativa y mi objetivo es que usted pueda conocer a profundidad el concepto de la ascensión. Así que mi primer punto será definir qué es la ascensión como tal. ¿Qué es lo que se debe entender como ascensión? En segundo, la segunda pregunta a contestar es ¿por qué es necesaria la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué la hace necesaria? Y en tercer lugar, estaré contestando la pregunta de que ¿cuál es la obra mediadora de nuestro Señor Jesús en su ascensión? Sabemos que los estados de Cristo comunican la obra mediadora de nuestro Señor Jesús. Por esto, entendemos que su obra de mediación inicia desde la encarnación y no desde su preexistencia, sino desde aquel momento en que Él tomó la forma de siervo y el cuerpo o la naturaleza humana. Así que vamos a estar estudiando este concepto. Ahora bien, el título del sermón no solo se llama la ascensión de Cristo, sino que se llama la ascensión y coronación de nuestro Señor Jesús. Y a través de este primer punto que voy a desarrollar, trataré de demostrar que estos dos conceptos, aunque muchas veces son tomados aparte, realmente van de la mano, están unidos, no se pueden separar. De tal manera que empecemos con la definición de qué es la ascensión de nuestro Señor Jesús. El versículo 9 del Hechos capítulo 1 nos da una explicación descriptiva básica de lo que es la ascensión. Dice que, habiendo dicho estas cosas en nuestro Señor Jesús, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado, fue elevado, ascendió de forma literal, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora bien, de forma sencilla, si alguien le pregunta a usted qué es la ascensión, usted pues de forma descriptiva y básica, usted puede decir, bueno, es el concepto que nosotros afirmamos de que Jesús subió de forma claramente visible y objetiva y literal a los cielos y está ahora en la presencia del Padre. Hasta aquí podríamos describir que la ascensión de Cristo es objetiva y literal, porque la Biblia dice, Lucas en el libro de los Hechos dice que fue en presencia de ellos. Sus ojos lo vieron ascender y en un momento fue recibido en una nube y salió del rango de visibilidad de los apóstoles. Probablemente en esta nube que cubrió la silueta y persona de nuestro Señor Jesús no es que siguió ascendiendo hasta la estratosfera, porque muchos a veces consideramos que el cielo se encuentra pues más allá del cosmos, en alguna parte, en alguna otra constelación de estrellas. No, realmente el concepto de la ascensión no trata de comunicar, si se puede decir así, un lugar específico, geográfico en el cosmos, ¿ok? Sino que trata de comunicar algo más profundo con respecto a la persona de nuestro Señor Jesús.
Él sí fue levantado literalmente frente a los ojos de los apóstoles. Y ahora, ¿qué importancia tiene eso para nosotros? ¿Qué bendición espiritual tiene eso para nosotros? Que sepamos que Jesús fue levantado frente a los ojos de sus discípulos. Primeramente, que el libro de los Hechos, tal como lo dice su nombre, recopila los hechos que fueron efectuados por el Espíritu de Dios a través de sus discípulos, o sea, los apóstoles en los primeros años de la iglesia. De modo tal que el elemento crucial o la naturaleza del escrito del libro de los Hechos es narrativa histórica. No es simbólica, no es parábola, no es una metáfora, sino que esto ocurrió tal como lo dice el texto. ¿Por qué esto es importante? Tal como le he dicho antes, tanto en la resurrección, en su muerte y también ahora en la ascensión. Hay teólogos, hay hombres que dentro de las iglesias, del concepto de la iglesia, como lo advirtió Pablo en el capítulo 20 del libro de Hechos, son falsos maestros, lobos rapaces que han emergido dentro de nosotros para enseñar falsas doctrinas. ¿Qué han enseñado estos hombres? Han enseñado que en la Biblia hay elementos, especialmente en la narración de Jesucristo, de la vida y muerte de Jesús, y posteriormente su resurrección, que son mitológicos. Y como son mitológicos, no deben ser aceptados como cosas que hay que reconocer como doctrina bíblica, que debe ser rechazado por el cristianismo y debemos confiar de alguna u otra forma en otra fuente de información o revelación bíblica o revelación divina, pero no la Biblia. Este tipo de predicadores se filtra entre las iglesias, muestran un lenguaje de erudición bárbara, presentan un gran conocimiento de muchos teólogos y terminología espampanante, de tal manera que la gente se siente asombrada, se siente sorprendida. Y en vez de alabar a Cristo, terminamos alabando a la figura de estos hombres, de tal manera de que ya han logrado su primer objetivo, atraer su atención. Y posteriormente no se lo van a decir tan directamente, pero se lo van a decir implícitamente, poco a poco, que la Biblia tiene errores, que la Biblia tiene contradicciones, que la Biblia no es suficiente autoridad, que la Biblia no es necesaria para la vida del creyente. Y hay que tener mucho cuidado por estos hombres. Esto es mejor conocido como la teología liberal. La teología liberal normalmente o comúnmente se ha opuesto a la ortodoxia histórica de la Iglesia, a las doctrinas más conocidas por la fe cristiana y más antiguas. Y la ascensión no es la excepción. La ascensión, siendo un evento sobrenatural y objetivo, es negada por muchos. Es llamada metáfora. No, esa era una historia que la narró así Lucas para que se viera sorprendente, pero todo eso fue, ¿verdad?, un lenguaje lírico. Pero ese no es el caso. Lucas está narrando un evento histórico. Y tal como lo dice también el Catecismo de Heidelberg, la definición de la ascensión es descriptiva básica, con el fin de que tengamos claro de que esto es un evento histórico, objetivo y comprobable por el testimonio de la Biblia. Dice el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 46, ¿cómo entienden las palabras ascendió a los cielos? La respuesta dice, como que Cristo, ante la mirada de sus discípulos, fue elevado al cielo desde la tierra y que continúa allí para nuestro beneficio hasta que retorne a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, tal como lo explica el Catecismo,
podemos afirmar y aceptar que el testimonio de Lucas es histórico y debemos defenderlo ante cualquier ataque o duda en contra de la integridad de las Escrituras. Esto es lo primero que podemos aprender del concepto de la ascensión, a través de una definición básica y simple. Ahora bien, la ascensión como tal, y tal como les mencioné hace un momento, es cierto que ocurre en un levantamiento o elevación de Cristo literal frente a los ojos de los apóstoles. Pero la ascensión comunica algo más que solo el hecho de que Jesús levitó o flotó en el espacio-tiempo, ¿verdad? Comunica algo más. Trata de evocar una imagen o una enseñanza superior incluso en ese momento para los apóstoles. Y todo eso lo podemos ver a través de algunos detalles que se dan en la narración de Lucas, en el libro de los Hechos. Primero sabemos que él ha sido alzado, fue alzado, y luego que le recibió una nube que le ocultó de los ojos de los apóstoles. Para los apóstoles lograron verle hasta que esa nube le cubrió. Ahora bien, esto no solamente, o la nube, estoy seguro, no solamente es parte del clima chiricano que tenemos hoy, por ejemplo. O no era solamente que en aquel lugar había invierno y por lo tanto ya estaba apareciendo las nubes, los nubascos de lluvia. Creo que no es algo fortuito. Tampoco creo que es algo casual que ocurre, sino intencional, del Dios soberano, el Dios que rige todo el universo y que permite que esto ocurra con una intención en particular. ¿Qué quiere comunicar Dios a través de este término? Una simple nube, ¿verdad? ¿Qué podría decirnos acerca de la ascensión? El libro de Éxodo, en varias ocasiones, nos comunica, después de la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios, cómo Dios acompañó al pueblo de Israel a lo largo de su travesía por muchos años. No solo cómo los acompañó, cómo los guió, cómo estuvo presente con ellos, cómo se reveló ante ellos. Durante toda esta travesía, larga travesía, Dios se revela a su pueblo constantemente. Ahora, ¿cómo lo hace? Hay un elemento curioso en el libro de Éxodo, en la cual Dios se revelaba al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 13, verso 21, dice lo siguiente. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Me encanta cómo lo narra el libro de Éxodo. Él estaba delante del pueblo de Israel. Él encaminaba a su pueblo. No lo dejaba a su idea de dónde debemos ir. No lo dejaba a ustedes decidan. No, síganme. Es lo que comunica Dios al ir al frente de todo el pueblo. Luego en el capítulo 16, versos 10 y 12, posterior a su liberación, el pueblo de Israel estaba algo hastiado de la comida que se les proveía por Dios en ese momento. Y querían probar algo diferente. Estaban cansados de la provisión primaria que Dios había dado al pueblo de Israel. Y querían algo de variedad. ¿Cómo hicieron notorio este deseo? A través de murmuraciones contra Dios y Moisés. Y Dios contesta a estas murmuraciones de la siguiente manera. Capítulo 16, versos 10 y 12. Y hablando Aarón
a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esto no sería la única vez, 2 ocasiones más que son notorias e importantes mencionar, es en el capítulo 24 de Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí. Pero en el monte Sinaí, dice las Escrituras, se llenó de una nube. Una nube abarcó todo el monte Sinaí, y esa nube era la presencia de Dios. La gloria de Dios había cubierto todo el monte. Posteriormente, en el capítulo 40 del libro de Éxodo, ya se había construido o elaborado el tabernáculo, el lugar donde se realizarían las leyes ceremoniales como los sacrificios y las ofrendas, y también la labor levítica de los sacerdotes. Ahora bien, en una ocasión, en el capítulo 40, la presencia de Dios se manifestó sobre el tabernáculo e impidió que Moisés y el pueblo o los sacerdotes pudieran entrar al tabernáculo. ¿Cómo se manifestó esa gloria? ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios? La Biblia dice que una nube cubrió o estuvo sobre el tabernáculo. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto, mi querido hermano? Que la nube, en muchas ocasiones en las Escrituras, comunica la gloria de Dios sobre el pueblo o con el pueblo. La habitación y la comunicación de Dios directa con el pueblo. Es Dios diciéndole al hombre: yo estoy con vosotros. Yo estoy en medio de vosotros. Y a través de esta manifestación, ¿verdad? Se puede decir climática, Dios manifiesta y revela a los hombres su esplendor, su naturaleza poderosa y gloriosa. Eso también se ve en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas particularmente, en el capítulo 9, en el momento en que Lucas narra la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Los evangelios narran la transfiguración de Jesús, pero Lucas presenta un elemento que otros no presentan, y es una parte de la revelación de Dios. Lucas capítulo 9, versículo, voy a leer desde el 34. Versículo 34 en adelante. Lo que ocurre aquí, como todos saben, es que Jesús se aparta, ¿verdad?, de los discípulos. 2 de esos discípulos le siguen. Esos discípulos presencian un momento impresionante, sobrenatural, en el cual Jesús mismo desvela su naturaleza divina, su glorioso ser, la plenitud de la deidad que yace en él, es revelado en ese momento. Ellos vieron algo indescriptible. Pero no solo eso, sino que tanto Moisés como Elías aparecieron en aquel lugar, también de forma gloriosa, ¿verdad? Y los apóstoles que estaban allí con Jesús decidieron llegar a colocar unas tiendas. Era muy tradicional para la tradición, para la cultura judía, colocar tiendas, y incluso hay una fiesta judía que se trata acerca de colocar tiendas y acampar en ellas, recordando la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Cuando ellos en el desierto hacían esto de forma muy recurrente. Era la forma en que Dios les recordaba que yo los protejo. Yo estoy para protegerles. Yo los he liberado. Ahora bien, ellos presentan esa idea, pero posteriormente a esto ocurre algo todavía más sorprendente. Dice el versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube
que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Yo quiero que ustedes se pongan en la piel de estos hombres. Ellos no solamente acaban de ver la gloria de Cristo manifiesta, la divinidad total de Cristo manifiesta, sino que han visto cómo una nube se posaba sobre ellos, y en esa nube una gran voz se escuchó. Y la voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el Cristo, este es el Mesías, este es el esperado de las naciones, el deseado de las naciones. Este es el Salvador del mundo. A Él oíd, a Él escuchar, a Él prestar atención. Pero más allá de eso, los apóstoles seguramente, al ser judíos y conocedores de la ley, recordaban muy bien cuando la nube aparecía y lo que la nube significaba. La nube significaba la gloria de Dios allí. La gloria de Dios, a la cual Dios le dijo a Moisés: no hay quien me vea que no muera. Nadie puede ver la gloria de Dios sin que ese hombre no perezca y caiga como muerto en ese momento. Cuando estos hombres están en este lugar y ven cómo Dios se manifiesta, ellos estaban atemorizados de entrar en la nube, porque sabían lo que eso implicaba. Sabían que esto no era un evento ordinario, sabían que era un evento extraordinario, un evento glorioso, donde Dios estaba manifestando todo su poder. ¿Y quiénes eran ellos? Simples pecadores, tal como lo mismo dijo el profeta Isaías: soy un hombre pecador de labios impuros, cuando se manifestó el Dios Santísimo frente a sus ojos. Asimismo, los apóstoles estaban temblorosos porque estaban presenciando la gloria de Dios, la gloria majestuosa de nuestro Señor Jesús. De modo tal que ¿qué queremos decir con el hecho de que Hechos 1 dice que fue recibido en una nube? Muy probablemente nos está comunicando que la ascensión no solamente es la elevación de Cristo de manera literal, sino que Cristo es elevado a la gloria de Dios. Él asciende a la gloria de Dios. Y esto tiene relación con la oración que Cristo mismo hace en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Él ora para que sea devuelta a aquel lugar, a aquella gloria en la cual el Padre y Él estuvieron en un principio. ¿Recuerdan aquella oración? 17:5, cuando Él ora y dice: quiero volver a esa gloria que una vez tuve contigo desde el principio, ¿verdad? Ahora, la ascensión no solo significa la elevación literal de Cristo en el cielo, literal que vemos, sino el ser elevado, el ser ascendido a la gloria de Dios, en la gloria de Dios. Ahora, permítame ser un poco más claro cuando me refiero a la gloria de Dios, porque usted probablemente se preguntará: ¿pero qué quiere decir con gloria? ¿Verdad? Así como cuando estudiamos la encarnación. Ahora bien, los evangelios nos narran algo interesante que aquí casualmente Lucas en su evangelio sí dice, pero en Hechos no, ya que la perspectiva de Hechos es desde la perspectiva de los apóstoles, lo que ellos veían. Ahora, en el evangelio de Lucas, la perspectiva es diferente. Y quiero que vayamos a Lucas 24 y veamos lo que dice Lucas en su evangelio. Lucas 24, versículo 51. Dice así, Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Algo muy importante con respecto a esto es que el término cielo no significa la estratosfera, ni nuestro cielo nublado, ni tampoco el cielo o el espacio exterior. Se refiere al concepto judío del reino de Dios, ¿verdad? El judío entendía que el Dios habitaba en los cielos. Y cuando se refiere aquí Lucas a los cielos, se refiere al reino de los cielos, al reino de Dios. De modo tal que Lucas reconoce que la gloria en la que ahora se encuentra nuestro Señor Jesús es en la presencia del Padre, la gloria de Dios en los cielos. Ahora, ¿hay algo más que agregar a esto? Marcos nos ayuda a agregar algo más. Marcos 16, a nuestra definición de la ascensión. Marcos 16, verso 19. Dice así, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nótese que ese elemento de divinidad y personalidad en el cielo se ve claramente en Marcos. No puede ser recibido en el aspecto natural de un cielo natural, sino que se refiere a la gloria de Dios, al lugar donde están los ángeles, donde está Dios, donde están sus santos. Él ha sido recibido en aquel lugar, y ha sido recibido en aquel lugar, no simplemente para estar como Elías o Enoc, que también fueron levantados y no vieron muerte. Esa es la diferencia entre la ascensión de Cristo y el evento de Enoc y el evento de Elías. No es lo mismo, ya que Enoc y Elías son siervos de Cristo. Enoc y Elías son criaturas de nuestro Dios, pero Jesús es el Rey soberano, es el Dios eterno. Él, Jesucristo, el que es, el que era, es y será por siempre, el mismo. De modo tal que la ascensión de Cristo tiene que tener un distintivo evidente. La ascensión de Cristo es con el propósito de sentarse a la diestra del Padre. Y no solamente para sentarse y hacer compañía al Padre, sino porque Él se está sentando en el trono. Se sienta en el trono de Dios. ¿Por qué hace esto? La Biblia nos responde en Mateo 28, versículo 19. Nos dice por qué se ha sentado en el trono. Versículo 18, perdón. Dice así, Jesús: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 20 y 21. Dice lo siguiente: la cual operó en Cristo. Se refiere al poder del Espíritu de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Para qué? Versículo 21. Se sentó a la diestra de Dios, sentado sobre principado y autoridad
y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el mismo dice, la cual es su cuerpo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús, al ser elevado al trono, se ha constituido cabeza de la iglesia. No es ningún otro hombre, no es ningún sacerdote, no es ningún pastor, no es ningún apóstol, es Cristo solamente. Y Él demanda reconocimiento exclusivo y soberano de ser la única autoridad sobre la iglesia. Por lo tanto, ningún hombre en esta tierra está exento de dar cuentas a Cristo. Y mucho más aquellos que pastoreamos a su pueblo. Ningún hombre es inmune o tiene inmunidad ante el juicio de nuestro Señor Jesús. Y mucho más cuando pastoreamos a la iglesia de Cristo. Seremos juzgados y seremos probados. Y mucho más condenados si hemos provocado que el cuerpo de Cristo sea herido por nuestra mano. Porque no es nuestro pueblo, no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo y el pueblo de Cristo. Amén. Ahora bien, ¿cómo entonces, a través de estos versos, ahora que hemos profundizado en el concepto de la ascensión, ¿verdad? Y hemos estudiado el concepto de la nube y el concepto de la diestra de Dios, y vemos que Jesús no solamente ha sido elevado literalmente de la tierra, sino que implica algo más. ¿Cómo definimos entonces la ascensión? El doctor R.C. Sproul lo define de la siguiente manera, y me parece muy completa la forma en que lo hace. La ascensión de Jesús se refiere a su partida a un lugar especial, para un propósito especial. Él va al Padre, a la diestra del Padre. Se eleva hasta la sede del gobierno de la autoridad cósmica. Jesús va al cielo para su coronación, su confirmación como el Rey de Reyes. Él ya es el Rey de Reyes y ha seguido siendo el Rey de Reyes. Lo que ha hecho Cristo en su ascensión es confirmar lo que ya era por su propia esencia divina. Él ha ascendido para ser reconocido por todos los hombres, no importa que sean creyentes o incrédulos, que sea reconocido, como dice Filipenses, como Señor, y que toda rodilla se hinque ante Él, que se reconozca como la máxima autoridad sobre todo el universo. Nada escapa de su gobierno. No importa cuán incrédulo usted pueda ser, al final Él va a vencer sobre usted. Él va a vencer sobre usted. Ahora bien, respondemos a la segunda pregunta de esta enseñanza. ¿Por qué es necesaria la ascensión de Cristo? Ahora, en vista de esta definición que hemos dado de la ascensión, la primera razón se hace evidente. Y la razón es que usted y yo necesitábamos un rey y cabeza sobre nosotros. Necesitábamos un rey y cabeza sobre nosotros. Ahora bien, claramente Dios ya se ha revelado como la autoridad máxima sobre todo el mundo, sobre todo lo que existe. Pero Jesús se revela a sí mismo como Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Señor de la iglesia y la cabeza de la iglesia.
por un aspecto en particular, de que usted y yo sepamos y entendamos que no somos autónomos, de que no somos libres de hacer lo que nos plazca, libres de hacer lo que queramos cuando se nos dé la gana. No, somos súbditos del Rey, somos siervos del Rey de Reyes. Eso es lo que somos. Jesús se revela en la ascensión de que Él gobierna sobre todo y gobierna específicamente sobre su iglesia, de que Él tiene autoridad sobre ella, de modo tal que usted no piense jamás y nunca que podemos hacer lo que queramos cuando queramos y que como bueno Jesús nos salvó, bueno, para eso murió en la cruz, para eso resucitó, para redimirnos de nuestro pecado y ahora podemos hacer lo que queramos. No, mi querido hermano. Jesús asciende como Rey para que usted y yo bajemos la cabeza, nos arrodillemos y digamos que se haga tu voluntad, amo, que se haga tu voluntad, mi Rey y mi Señor. Que podamos decir como el mismo Cristo dijo, que su comida era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto podemos decir nosotros eso? ¿Realmente podemos decir que nuestro alimento diario es hacer la voluntad de Dios todos los días? ¿Podemos cumplir cada uno de sus edictos como Rey? Porque una de las cosas que me da más dolor hoy día en la iglesia es que detrás de ese evangelicalismo y euforia de la salvación de Cristo se encuentra un libertinaje constante. Sí, yo soy salvo, sí, yo creo en Jesús, pero viven en total libertinaje. Hacen como quieren cuando quieren. No, yo soy cristiano. No, Jesús me salvó. Y usan esto como una excusa para seguir sus vidas licenciosas. Debemos parar esto y entender que Jesús es el autor de una ley, de un edicto, de una norma que está hecha, como en todo reino, para la convivencia de todo su pueblo, para la convivencia entre sus miembros y la buena relación de los súbditos al Rey. Y es la ley de Dios. Permítame decirlo de nuevo, la ley de Dios, no nuestra ley, no ley de hombres, la ley de Dios. Si algo ha sido más mal entendido hoy día en la iglesia, es el hecho de que se cree que el cristianismo es una vida fuera de la ley. De que no, que el Antiguo Testamento, la ley, eso ya no es para hoy. Eso no es así, hermano. No es así. El Nuevo Testamento la llama la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, aunque sí se resume en dos mandamientos principales, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, evoca las aplicaciones que el Antiguo Testamento constantemente enseña. Por ejemplo, mi querido hermano, si usted se pregunta por qué miente, la respuesta se encuentra en que usted no ama a su prójimo. No ama a su prójimo. Porque si usted llega a casa tarde, usted no va a mentirle a los miembros de su casa de por qué llegó tarde. Porque los ama. Usted le va a decir la verdad. Pero, ¿por qué codiciamos lo que tiene el vecino? Codiciamos lo que tiene el vecino porque no amamos al prójimo. Porque tenemos envidia de él. Creemos que somos superiores a él. Y que él no merece lo que tiene. Yo merezco lo que él tiene. Porque no hemos cumplido el mandato de Cristo. Ahora nota que el Antiguo Testamento, la ley que fue dada a Israel, la ley de comunidad, fue dada como aplicación de las leyes más importantes. Y es por eso que los apóstoles dicen en el Nuevo Testamento que el cumplimiento de esta ley, la ley de Cristo, es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Si realmente creemos eso, cumpliremos la ley. Es una vida de dependencia a Dios y de obediencia a Dios. Tenemos un rey y una cabeza. Pero no solo esto. Quiero que mediten el hecho de que el rey que tenemos nosotros, no es un rey que se esconde ante la guerra.
Es un rey que ha vencido. Es un rey que sale a la batalla. Pero no solamente que sale a la batalla, es que no había nadie detrás de él. Él estaba solo. Él batalló contra todos nuestros enemigos, contra todos sus enemigos, y los ha vencido todos. El reino de Dios ha vencido el reino de las tinieblas. Y no solamente ha vencido el reino de las tinieblas, sino que como todo rey, cuando un reino cae, los tesoros de ese reino ahora los posee el reino vencedor. Y es por esto que Isaías capítulo 53 evoca la imagen de un siervo victorioso que ha sido levantado su nombre entre los poderosos. Dice Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ahora, nótese esto. El concepto de despojos no es el residuo que usted tiene de comida en la casa. Quiero aclarar eso. Tampoco es la basura que está en la bolsa negra. No, eso no es despojo. En este contexto, despojo es todo aquello que ha sido despojado del reino perdedor, del reino que ha caído. Todas sus riquezas, todos sus bienes, todo lo que ellos consideran valioso, ahora es del reino que ha ganado, del reino que ha sido victorioso. Y el reino de Dios ha vencido las tinieblas. Y ahora el rey reparte despojos, reparte el botín. ¿A quiénes? A los que ni siquiera sacaron la espada para pelear. A usted y a mí. Es por eso que somos más que vencedores. Porque Él peleó por nosotros y Él venció por nosotros. Su victoria es nuestra victoria. Y ahora, por eso, la Biblia dice que en Él tenemos todas sus riquezas. Las riquezas de su gracia. La riqueza de la gloria de su gracia. Nosotros las obtenemos en Él. Estos son los despojos que nos otorga el Rey victorioso en su trono. La segunda razón por la cual es necesaria la ascensión se encuentra en el mismo libro de Hechos, capítulo 1. La podemos ver en la orden que da nuestro Rey a los apóstoles. Nótese que no es una sugerencia, no es, bueno, si usted quiere, si le parece, si tiene tiempo, ¿no? No, Él manda. Dice el versículo 4 de Hechos 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho. Esta es la promesa del Padre. El ser bautizados por el Espíritu de Dios en aquel momento llamado Pentecostés, en aquel momento en que el Espíritu de Dios vino a habitar sobre toda carne, para capacitarnos a profetizar, a enseñar y proclamar las verdades de Dios a toda criatura. A toda criatura. Ahora bien, ¿qué relación tiene? ¿Y por qué la ascensión de Cristo está relacionada o hace necesaria, ¿verdad? Es necesario para la ascensión. ¿Qué es lo que lo hace necesario? La ascensión o el bautismo o la promesa del Padre con respecto a su ascensión. El capítulo 16 de Juan dice lo siguiente. Versículo 7. 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Me encanta este versículo. En otras palabras, ¿por qué era necesaria la ascensión de Cristo?
Era necesaria porque Cristo, el Rey que está a la diestra del Padre, que gobierna con potestad, con todo dominio, toda potestad, toda autoridad está en Él. Él no solamente ha repartido dones a su pueblo, sino que ha repartido la mayor riqueza de todas, que es el Espíritu de Dios a su pueblo. A chico y anciano, a joven y adulto, a mujer y hombre, a todos los de su pueblo le ha dado el Espíritu de Dios sin ninguna medida. Solamente se ha desbordado en la operación del Espíritu de Dios en la iglesia. Es la mayor dádiva que usted puede recibir del Rey. Es la riqueza y el botín de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha enviado al Espíritu de Dios. Si Él no se hubiese ido, esto no hubiese ocurrido. Pero porque Él ha ascendido hasta lo sumo, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué es necesario la ascensión de Cristo? Es necesario para que el Evangelio sea proclamado a todo lugar, a toda criatura. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Por qué? Sencillo. Hechos 1 nos dice por qué. Hechos 1 nos dice que esta promesa del Padre no es porque sí, no es porque, bueno, suena pretty, no, sino porque tiene un propósito. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es necesario la ascensión de Cristo con relación a la Gran Comisión? ¿Recuerdan Mateo 28, 18? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice Jesús después? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El fundamento de la Gran Comisión se encuentra en el reino de Cristo, en el reinado de Cristo, en su monarquía, en su gobierno. Ese es el fundamento. Jesús les está diciendo a los discípulos, yo tengo control de todo, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Nada está fuera de mi poder. Por lo tanto, vayan y prediquen. Sí, pero Señor, todo es mío. Vayan y prediquen. Señor, pero todo es mío. Todo es mío. Yo gobierno todo. Vayan. Esa es la certeza y seguridad del evangelismo, de que Él tiene el poder sobre todo. Y de que cuando un apóstol predicaba a un incrédulo, por más incrédulo que fuese, él estaba seguro. Y le resonaba en su cabeza las palabras de Cristo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. No le importa. Y es por eso que cuando estos hombres fueron azotados y le dijeron no prediquen acerca del nombre, ¿qué fueron a hacer? A predicar acerca del nombre. ¿Por qué? Porque tenemos un rey sobre ti, sobre cualquier monarca en esta tierra, sobre cualquier hombre sobre esta tierra. Tú no eres autoridad. El Cristo, mi rey, me dijo, toda potestad me ha sido dada. Y tú no eres nadie para decirme qué es lo que debo o no hacer. Eso era lo que estaba en la mente de los discípulos. Por lo tanto, era necesario que Cristo ascendiese y que su gobierno soberano sobre el universo comunicara a todos sus discípulos, a usted y a mí, que es necesario ir y predicar el Evangelio. Y podemos estar seguros de que tendremos éxito al ir, porque toda potestad se ha sido dada a Él. Él gobierna con poder allá. Amén.
De modo que podemos entender ahora por qué era necesario que Cristo ascendiese. Ahora bien, la tercera pregunta que nos hacemos en esta enseñanza es: ¿cuál es la obra mediadora de Cristo? Entendiendo que el estado de Cristo se refiere a la obra como mediador del Dios hombre Jesucristo. ¿Cuál es la obra de mediación que hace Jesús al ser ascendido a la gloria, a la diestra del Padre? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesús en la obra de redención? Lo siguiente. Volvamos a Isaías 53:12. Usted disculpe que estemos saltando de verso en verso. Parece grima bíblico. Pero espero que esté siendo claro y también usted esté aprendiendo mucho más, especialmente de la uniformidad de las Escrituras, y que vea que no es solo un versículo aislado, sino todas las Escrituras que testifican acerca de esto. Isaías 53, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Es la primera parte que leímos. Pero no termina ahí. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y nota esta última parte. Y orado por los transgresores. Esta última sección, la parte C del versículo, se puede interpretar con una simple palabra: intercesión. La intercesión de Jesús. Yo quiero que usted medite en su casa sobre Juan 17. Todo el capítulo es la oración de nuestro Señor. Y ora por nosotros, sin saber su nombre. Él no lo menciona allí, su nombre. Claro que le conoce, sabe quién es, cómo es, pero no menciona nuestros nombres. Pero nos conoce y ora por nosotros desde hace mucho tiempo. Él dice que no oraba solamente por los discípulos, los apóstoles, sino por los que creían, por la predicación de ellos. Mi querido hermano, Jesús ha orado por todos los que son suyos desde hace mucho tiempo. Pero no solo eso. Cuando Él ascendió a la gloria de Dios, a los cielos, a la diestra del Padre, la Biblia nos dice que Él intercede por nosotros allá como sumo sacerdote. De modo que usted y yo, cuando pecamos, cuando erramos al blanco, cuando ofendemos a nuestro Dios, aquellos que creemos en Él, tenemos una garantía y una verdad que debe ser inamovible para nosotros, y es el hecho de que tenemos abogado para con el Padre. Es por eso que Juan le dice a la iglesia: hijitos míos, mire con el cariño que les habla Juan, y son pecadores. Si llegan a pecar, si llegan a cometer pecado, les exhorta a confesarlo. Confiesen su pecado delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar vuestro pecado. No lo ocultemos, no digamos soy santo, 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 no. Vayamos confiadamente al trono de la gracia y arrojemos esa carga pesada delante de la presencia de Dios, con la seguridad de que Él nos perdona. ¿Y sabe por qué nos perdona? Porque el sacerdocio de Cristo no es temporal. La intercesión de Cristo no es: bueno, hoy me levanté con ganas de interceder y hoy día es que no. No. Según el libro de Hebreos, la intercesión de Cristo es perpetua. En otras palabras, para siempre. Nunca deja de interceder por usted y por mí. Nunca lo hará. Y nunca descansará por interceder por nosotros. Todos los días, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Orando por nosotros. Qué glorioso mensaje nuestro Señor nos comunica a través de su ascensión.
de que Él aún en el trono y como rey monarca, nos tiene en su pensamiento, nos tiene en sus oraciones siempre. Y tiene compasión y misericordia aun cuando somos pecadores. Ahora permítame terminar con esto último, ya que una de las cosas que se ignora mucho acerca de esta separación de los discípulos de Jesús es que los discípulos estaban terriblemente afectados. Ellos estaban perdiendo a su maestro, estaban perdiendo a la persona con la que habían vivido 3 años, una persona que amaban sinceramente, una persona que, como bien lo dijo Pedro, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién más? No tengo a dónde ir. Solo te tengo a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora imagínese y póngase en la piel de ese hombre que no tiene a dónde ir y ve cómo Cristo se va enfrente de él. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes han tenido una experiencia de separación, aunque sea por una semana. ¿Y cómo duele? Lloramos cuando por primera vez nos separamos de nuestros padres porque tenemos que viajar a Panamá. O por lo menos, no me pasó a mí, pero le pasó a mis padres. Cuando tuve que viajar por primera vez a Panamá, y aunque mis padres hicieron lo que pudieron, no pudieron contener las lágrimas. Y yo tenía que decirles, nada más son 2 semanas. Pero aún así, ellos estaban tristes de que al regresar a casa, hermanos, al regresar a casa, yo no iba a estar allí. Muchos hemos perdido familiares. Y qué vacío tan terrible regresar a la vida diaria sin que alguien que amamos esté allí. ¿Cierto? ¿Sabe qué pasa en el libro de Hechos? Cuando Jesús asciende en las nubes, los discípulos se quedaron allí viendo el cielo. No sé cuántas horas pasaron allí. No sé cuánto tiempo ocurrió que ellos permanecieron allí. Pero ellos sentían que no podían irse sin que Él volviese. Ellos necesitaban a su Señor. Necesitaban a su Maestro. Asimismo, la iglesia hoy dice, ven Señor Jesús. Porque añoramos a nuestro Maestro. Ellos estaban devastados. Pero el ángel, estos 2 ángeles que se pusieron con ellos, que son, estoy seguro, son los mismos ángeles que aparecieron en la tumba. Cuando estas mujeres devastadas, resignadas, dolidas, con el corazón roto, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo inerte de su maestro. Ellos no tenían esperanza de resurrección. Ellos solamente iban a dar santa sepultura, mantener la tradición. No esperaban nada milagroso. Los ángeles le dijeron, ¿a quién buscan entre los muertos? Si Él vive. Él vive. Imagínense esa noticia. Estaban devastados, afligidos, sumamente entristecidos, ellas. Y cuando le dice eso, solo me puedo imaginar la euforia, el gozo que emanó de dentro de ellas. Y corrieron a dar las buenas nuevas. Y aún más cuando Él se les aparece. ¿Verdad? Ahora imagínense estos hombres que se acaban de despedir de su Señor y que no aparecerá más. No estará más con ellos físicamente. El dolor que sienten. Y el ángel les dice, así como lo han visto ascender a los cielos, así mismo volverá, así como ha ascendido, descenderá en poder y gloria. Ascendió en las nubes, descenderá en las nubes.
¿Qué son las nubes? Su gloria, su majestad. Volverá a reinar no solo en el trono a la diestra del Padre, sino sobre toda su creación. Él culminará su obra de redención reinando en su creación restaurada. Pero hay un detalle y un misterio que quiero darle. Él no volverá solo. Permítame leer para usted Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17, y con esto culminamos. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mi querido hermano, esto lo digo con este propósito. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro futuro. Esta es nuestra fe. Que Cristo volverá. Que no hemos sido huérfanos. No hemos sido abandonados. Él está con nosotros. Pero que Él volverá para reinar juntamente con nosotros y para habitar en su presencia por siempre, por toda la eternidad, en un mundo restaurado por su nuevo gobierno. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Hoy sabemos que tenemos un rey victorioso, un rey que ha vencido por nosotros y un rey que gobierna sobre su iglesia. Una iglesia que hinca rodilla ante tu dominio y poder. Señor, te pido que tú plasmes estas verdades en el corazón de mis hermanos y que sea la esperanza viva de cada uno de ellos. Que puedan vivir en la perspectiva de tu promesa, la promesa de que tú volverás. Señor, tú prometiste que vendrías, que el Mesías vendría para la redención de su pueblo, y así lo hiciste. Prometiste que morirías por causa de nuestro pecado, y así lo hiciste. Prometiste que te levantarías al tercer día, y así lo hiciste, Señor. Nos dijiste que debías regresar al Padre, y así ha sido. Ahora tú nos prometes que volverás, y creemos fielmente de que lo harás una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.